negociación. Y no tenemos que dejar tan de lado a China, bueno, en este caso nos vamos a centrar más en Rusia, pero Rusia ha desviado tanto sus exportaciones de petróleo al gigante asiático que, bueno, ya se ha convertido de hecho en su principal suministrador, superando incluso a Arabia Saudí. Cuando hablamos de Arabia Saudí hablamos del gran exportador, cuando hablamos de China hablamos de un gran importador, y ojo porque esto es bastante interesante. ¿Cuál es el rol que está adquiriendo ahora Rusia respecto al gigante asiático en términos energéticos, Marta? Bueno, pues le ha robado el trono a Arabia Saudí, básicamente. Arabia Saudí era el principal suministrador de petróleo de China y ahora, con todo lo que ha pasado, con esa reducción de exportaciones de Rusia a Europa, entre otros, bueno, pues lo que está haciendo Rusia básicamente es desviar ese petróleo hacia China y por eso se ha convertido, por tanto, en el principal suministrador de petróleo para China. Concretamente, lo que sabemos es que las importaciones chinas de petróleo ruso han aumentado en noviembre un 17%. Esto es antes incluso de que se aplicara el tope al petróleo ruso y ese embargo por parte de la Unión Europea y también por parte del G7. ¿Cuál es el motivo de que haya habido ese aumento del 17% de las importaciones chinas de petróleo ruso? Bueno, pues básicamente que las refinerías asegurarán más cargamentos antes del límite de precios impuesto por el G7 el día 5 de diciembre. Ese aumento ha convertido, como decimos, a Rusia, por lo tanto, en el principal proveedor de petróleo de China, por encima también de Arabia Saudí. Por otra parte, también esas llegadas de crudo ruso han subido a 7,81 millones de toneladas el pasado mes, son datos de la Administración General de Aduanas que se han publicado hoy. Eso equivale pues a 1,9 millones de barriles diarios. Esto contrasta también con los 1,82 millones de barriles de octubre y los 1,6 millones de toneladas también del mismo periodo del año anterior. Y por otra parte, ¿qué ha pasado con las importaciones chinas de Arabia Saudí en noviembre? Pues que han caído, bueno, por otra parte, decir que han caído un 11% respecto al año anterior, están en 6,62 millones de toneladas en noviembre, pero eso es bueno, en este caso 1,6 millones de barriles diarios y contrasta con esos 1,9 millones de barriles diarios de importaciones chinas de petróleo ruso. Por lo tanto, pues esto ha provocado que Rusia le haya arrebatado ese trono a Arabia Saudí como, bueno, pues el rey de las compras chinas de petróleo. Muchas gracias, Marta. Nos quedamos con esas claves. Aprovechamos para hacer una breve pausa. Enseguida